Muy bien, ¿se aprecia lo que se está presentando en la pantalla? ¿Lo pueden ver? Sí, se puede. Muy bien. Entonces voy a comenzar mostrándole el material, ¿sí? Muy bien. Como habíamos mencionado hace un momento, el primer tema es historia de la esterilización hospitalaria. Bien, ya me presentaron, por lo cual voy a dar inicio. Bien, para mí es importante hablar sobre la historia debido a que para poder comprender un tema tenemos que dominar la parte histórica, ¿no? También para que quede ya como parte de la cultura y de los estudios que se está realizando, es para mí sumamente importante que puedan tener conocimiento sobre la historia del mismo. Muy bien, en el periodo comprendido entre el año 900 a 1500, se progresó desde un punto de vista de las contribuciones notables, pues que tienen la influencia directa del arte de la esterilización, debido a que antes de este periodo era prácticamente un punto muerto, ¿no? Se vivía en la inmundicia, es por ello que había diferentes tipos de plagas como la peste bubónica, la peste negra, ¿no? Dicha peste asoló a toda Europa en la Edad Media. Un dato muy curioso es que la peste se produjo debido a que el papa de ese entonces mandó a eliminar a los gatos, porque para él los gatos tenían una connotación diabólica. Entonces lo mandó a eliminar, debido a que ya no había el depredador natural de los ratones, que era el gato. Estos ratones y ratas comenzaron a reproducirse de manera masiva, ¿no? Sin ningún control, porque ya no había ningún gato que los pueda ir exterminando. Entonces, este aumento significativo de los ratones y las ratas y de todo tipo de roedores hizo que se vaya propagando con mucha más fuerza esta plaga, ¿no? De la peste bubónica, hasta convertirse pues en la famosa peste negra, que terminó con la vida de casi 50 millones de personas. Es un número incluso al día de hoy sumamente significativo, pero en ese entonces era casi un tercio de la población de toda Europa, ¿no? Quiere decir que esta peste mató, como les reitero, a un tercio de la población de toda Europa. En este periodo se hicieron intentos para combatir la peste en los hospitales y también en las casas infectadas, por medio de soluciones de limpieza, aireación, el humo pues de la quema de la paja, de vapores de vinagre y también, no menos importante, los vapores de azufre, también de antimonio y de arsénico. En la época del Renacimiento, Denis Papin, que fue un físico francés, inventa el digestor, que no era más que una olla a presión. Y esto fue en el año 1680. Las ollas a presión de trabajo mediante la creación de un sello hermético entre la olla y la tapa. Este sello atrapa el aire dentro de la olla, ya que se calienta de sobremanera. A medida que el aire se calienta, se expande, pero se encuentra atrapado y es por ello que aumenta significativamente la presión, ¿no? A medida que aumenta dicha presión, lo mismo ocurre con el punto de ebullición del agua en el interior. Un aumento de alrededor de 15 libras por pulgada cuadrada, que se denomina PSI, por encima de la presión atmosférica, que en un ambiente normal, ¿no? Por ello se aumenta el punto normal de ebullición a 212 grados Fahrenheit, ¿no? Que estamos hablando de 100 grados centígrados, ¿no? Unos 100 grados centígrados, como les digo acá. El vapor sobrecalentado atrapado en la olla circula alrededor de los elementos en el interior. Rápidamente lo hace. Entonces, ¿cómo funciona esta olla a presión? Se va a calentar y va a aumentar la presión atmosférica dentro de la olla. Entonces, por ejemplo, si se va a esterilizar en un horno, como se hace actualmente, a calor seco, van a eliminarse cierta cantidad de microorganismos y bacterias. Pero, por ejemplo, las esporas
no van a poder ser eliminadas. Ahora tenemos el autoclave, ¿no? El autoclave es lo que antiguamente se usaba la olla a presión. La diferencia es que tanto en la olla a presión como en el autoclave va a cambiar la presión atmosférica, va a cambiar el famoso PSI. Entonces, por ejemplo, las esporas no mueren, no mueren con el aumento de calor, van a eliminarse y van a desintegrarse con el cambio de presión atmosférica. Y este cambio abrupto de la presión atmosférica va a hacer que se revienten y se eliminan de esta manera, ¿no? Entonces, este físico francés inventa la olla a presión o como se le conocía en ese momento como digestor. Y reitero que se eliminaban los microorganismos debido al aumento significativo de la presión atmosférica adentro. Esto es el calor húmedo. Muy bien. Entonces, en el año 1683, Anton van Leeuwenhoek, un lencero holandés, desarrolla el microscopio y se prueba la existencia de los microorganismos, ¿no? Entonces, ya poco a poco va avanzando la tecnología en la ciencia médica y ya van descubriendo que hay microorganismos, que estos microorganismos se reproducen, van creciendo y pueden causar afecciones e infecciones. En el año 1758, la instancia registrada más temprano de la utilización de un guante quirúrgico fue realizada por el doctor Johann Julius Walban, que formó un guante con los intestinos de una abeja y lo utilizó para entregar bebés. Tengamos en cuenta que en este momento de la historia no se usaba ningún tipo de medida de protección de bioseguridad. Y también es por ello que las epidemias se propagaban con mucha facilidad, porque había un factor de riesgo muy importante, ¿no? Entonces, si hoy en día nosotros vemos que una persona estornuda o tose, eso es un factor de riesgo. Nosotros decidimos si nos vamos a exponer a este factor de riesgo o vamos a mantener distancia. ¿Cuál sería una imprudencia de nuestra parte? Ver que la persona está estornudando y está tosiendo y acercarnos, ¿no? Entonces ese es un factor de riesgo aumentado porque nosotros vamos a exponernos. Pero si nos colocamos una barrera de protección, como lo son el EPP, como lo son, por ejemplo, la mascarilla, los guantes, entonces el factor de riesgo disminuye, ¿no? Pero eso lo conocemos hoy en día, y más aún con la pandemia, que ha hecho que todas las personas conozcan de medidas de bioseguridad. Pero antes de la pandemia, las personas, el grueso de las personas desconocían sobre estos conceptos. Ahora imaginemos, ¿no? Hace 300, 400 años atrás, nadie conocía sobre el factor de riesgo, nadie conocía sobre bioseguridad, y es porque nadie conocía que las enfermedades eran provenientes de microorganismos, ¿no? No se sabía todavía si eran bacterias, eran virus, eran hongos, o si eran, por ejemplo, alguna afección producida por un animal y transmitida al humano. No se sabía. Entonces, como se desconocía eh, quién la, de dónde provenían estas enfermedades, también se conocía cómo protegernos de las mismas y, por supuesto, también cómo tratarlas. Entonces, lo que hizo este doctor en el año 1758 es, a través de los intestinos de oveja, hacerse un guante para entregar un bebé. Entonces, de esta manera comenzó a buscar la bioseguridad, la esterilidad, ¿no? En el año 1795, Nicholas Appert, un chef, inventa el enlatado, preservando así las carnes y verduras en frascos sellados, y lo sellaba con brea y luego lo servía. Él gana el premio a 12.000 francos ofrecidos por Napoleón, para que de una manera pueda evitar que los suministros de los alimentos de los militares se echen a perder, ¿no? ¿Cómo lo hacía? Como se dice acá, envasándolos y calentándolos. De esta manera evitaba que estén a la intemperie, porque en el aire, en el medio ambiente, siempre hay microorganismos, y los sellaba con brea. Quiere decir que ya no ingresaba ningún agente patógeno porque estaba sellado. Y al hervirlos, sabemos que el calor elimina los microorganismos.
Y si está sellado y lo calienta, pues hace un efecto en menor proporción, pero hace un efecto de cambio de presión. Quiere decir que van eliminándose más microorganismos. En la Edad Moderna, durante la época, la década del año 1800, el diseño del instrumento quirúrgico se cambió radicalmente cuando las técnicas quirúrgicas asépticas, antisépticas, se convirtieron en una norma. Recientemente instituido, estos procedimientos de esterilización fueron llamados también para los instrumentos que pudieran soportar altas temperaturas y que podrían ser desmontados rápidamente para exponer las articulaciones y los rebajes de los gérmenes que estos albergan. Había desaparecido el cuchillo de la amputación de espada, como fueron el marfil tallado y la madera, ¿no? Que decoraba instrumentos anteriores. ¿Por qué se dice esto? Porque antiguamente se tenía, para realizar las amputaciones, se tenía un cuchillo. Y el mango de este cuchillo era de madera, muchas veces tallado de madera o tallado de marfil. Pero como se desconocía de los principios de esterilidad y de bioseguridad, este cuchillo simplemente se dejaba ahí y al siguiente paciente se le volvió a operar, incluso manchado con sangre, ¿no? Porque se desconocía que en la sangre podían haber microorganismos que podrían transmitir enfermedades al siguiente paciente. Y también se desconocía que en la madera se iban a alojar diversos microorganismos y después, cuando iban a realizar la amputación del siguiente paciente, estos microorganismos iban a ser transferidos. Entonces, había una contaminación por transferencia. ¿Y cuál era el vector que los transfería? Era el cuchillo de la amputación o el serrucho de amputación, ¿no? Entonces, los pacientes que eran sometidos a una amputación de miembro superior o de miembro inferior fallecían por infección, fallecían por septicemia, pero se desconocía la causa, ¿no? Hasta que poco a poco se dieron cuenta que estos cuchillos tenían que ser primero lavados y luego tenían que ser calentados, ¿no? Algunos los calentaban simplemente con un soplete de fuego, otros los ponían a hervir. Entonces se dieron cuenta que cuando hervían estos cuchillos, estas sierras o los calentaban con fuego, la incidencia de infecciones postquirúrgicas disminuyó drásticamente. De esta manera comenzaron a utilizar estos mecanismos para evitar justamente las infecciones postquirúrgicas. Además, también se percataron que era mejor eliminar este tallado de madera en los mangos de los cuchillos y los serruchos quirúrgicos, ¿no? Y los reemplazaron simplemente por material quirúrgico, por material metálico, ¿no? Del mismo material que era la hoja cortante, también se hacía el mango, ¿no? Muy bien. Ignaz Semmelweis fue un obstetra húngaro, defendido en el año 1847. Él hablaba sobre el lavado de manos y el lavado de uñas. Ahora, por ejemplo, si vamos a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico, vemos que los médicos se hacen un lavado exhaustivo de mano, uñas y antebrazo. ¿Por qué se hace esto? Porque también el médico tratante puede transmitir algún tipo de bacterias en el campo estéril quirúrgico. Recordemos que cuando se hace una cirugía, el campo se encuentra totalmente aséptico, totalmente estéril. Entonces nuestra piel contiene microorganismos y estos microorganismos van a romper la norma de la esterilidad. Por ello, los médicos tienen que hacerse un lavado exhaustivo de manos, de uñas y de antebrazo. Después van a tener que hacerse una asepsia con ciertos productos que vamos a ver más adelante y luego colocarse los guantes quirúrgicos, ¿no? Pero en este año, en el año 1847, este obstetra defendía pues la teoría del lavado de manos para que así haya menos riesgo de infecciones postquirúrgicas, porque también en estos años se hacían las amputaciones sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de guantes. En el año 1862, el químico francés y microbiólogo Louis Pasteur publica sus hallazgos sobre cómo los gérmenes causan enfermedades. Y este estudio lo utiliza más tarde
para desarrollar el famoso proceso de pasteurización, ¿no? Deben haber escuchado cuando van al supermercado, haber leído que la leche es pasteurizada, ¿no? Bueno, esto proviene del procedimiento que inventó el francés Louis Pasteur. Aquí tenemos el concepto. ¿Qué es la pasteurización? Es un proceso de tratamiento térmico utilizado para destruir patógenos y prolongar la vida útil de varios alimentos y líquidos, especialmente la leche. Nombrado así en honor a Louis Pasteur, quien desarrolló este método en el siglo XIX. La pasteurización ha tenido un impacto significativo en la salud pública al reducir la incidencia de enfermedades transmitidas por los alimentos. El proceso de pasteurización implica calentar un producto alimenticio a una temperatura específica durante un periodo determinado y luego enfriarlo rápidamente. Este proceso va a matar y va a destruir a la mayoría de bacterias y microorganismos dañinos para el ser humano, sin alterar significativamente el sabor o el valor nutricional del producto. Existen varios métodos de pasteurización, incluyendo la pasteurización de alta temperatura por corto tiempo y la pasteurización a temperatura ultra alta. Este proceso de pasteurización es más conocida por su uso en el tratamiento de la leche, donde ha desempeñado un papel crucial en la prevención de enfermedades como, por ejemplo, la tuberculosis, la brucelosis y la fiebre tifoidea, que anteriormente se transmitían a través de la leche cruda. Además, este proceso de pasteurización se aplica a otros productos, como lo son los jugos, los vinos, la cerveza y en general todos los productos lácteos, mejorando su seguridad y su vida útil. Vamos a ver. Bien, desde el punto de vista histórico, la pasteurización fue un avance significativo en la teoría microbiana de la enfermedad. Antes de su introducción, no había una comprensión clara de cómo los microorganismos afectan la seguridad de los alimentos. La investigación de Pasteur no solo proporcionó una solución práctica para preservar los alimentos, sino que también ayudó a cimentar la idea de que los microorganismos podían causar enfermedades. Este concepto fue el predecesor de la revolución de la medicina y el tratamiento de las infecciones. En términos de salud pública, la pasteurización ha sido fundamental para reducir la incidencia de enfermedades transmitidas por alimentos. Las regulaciones gubernamentales en muchos países ahora requieren de la pasteurización de la leche y también de otros productos, lo que ha resultado en una notable disminución de las enfermedades relacionadas con el consumo de productos lácteos crudos y otros alimentos no tratados. Aquí podemos ver la imagen, la representación del francés Louis Pasteur. Entonces, este proceso se trata de extraer la leche. En la planta láctea se va a someter a altas temperaturas y rápidamente se va a enfriar. Luego se vuelve a someter a altas temperaturas y se vuelve a enfriar. Entonces, los microorganismos se adaptan, pero se adaptan a la temperatura caliente y se pueden adaptar a la temperatura fría. Pero eso les toma un tiempo. En la pasteurización se calienta rápidamente y se enfría rápidamente. Luego se vuelve a calentar y se vuelve a enfriar. Entonces, este proceso es más rápido que la adaptación de los microorganismos a los cambios de temperatura. Y esto se le conoce como la pasteurización. Entonces, después de pasar por la planta láctea, llega pues ya a la mesa de los consumidores. Tenemos algunos mitos sobre la leche pasteurizada. Entre ellos, el primero, no produce intolerancia a la lactosa, no causa reacciones alérgicas, no reduce el valor nutricional de la leche, no significa que sea seguro dejar la leche fuera del refrigerador por un tiempo prolongado, sí destruye las bacterias perjudiciales y sí salva vidas, ¿no?
Y una leche sin pasteurizar, pues contiene una alta cantidad de microorganismos que probablemente produzcan algún tipo de afección estomacal, infecciones, cólicos, ¿no? Algún tipo de colitis. Entonces, para evitarlo, es que es obligatorio que las empresas lácteas utilicen este método de esterilización, que es la pasteurización. Tenemos algunas ventajas y desventajas. Entre las ventajas tenemos que la pasteurización se lleva a cabo a temperaturas inferiores a los 100 grados. Esto asegura la destrucción total de los microorganismos patógenos hacia las personas, es decir, que les puedan provocar alguna enfermedad. Se enfría rápidamente para que la variación brusca de la temperatura termine de eliminar las bacterias nocivas. Y entre sus desventajas tenemos la destrucción de los microorganismos alterantes de la leche. Es decir, que pueden causar alteraciones en los sabores y en los olores, por ser una destrucción parcial de los microorganismos alterantes. Debe conservarse siempre a temperaturas de refrigeración. Es por ello que la leche siempre tiene que estar refrigerada, ¿no? Una vez abierta, porque puedes tener la leche cerrada a temperatura ambiente, pero una vez que esté abierta siempre tiene que estar refrigerada. Joseph Lister fue un médico inglés que redujo la tasa de mortalidad de sus pacientes en el año 1867 mediante el uso de un aerosol de solución carbólico. Él, a continuación, lo utilizaba sobre la herida, ¿no? Y sobre los objetos en contacto con la herida y en las manos del equipo de operación. Entonces, de esta manera, él hacía una desinfección con esta solución carbólica. Y esta solución lo que hacía justamente era eliminar ciertos microorganismos y de esta manera reducía la mortalidad de sus pacientes. Recordemos que la más alta tasa de mortalidad era producida por las infecciones postquirúrgicas. Entonces, él al utilizar esta solución carbólica disminuía drásticamente los riesgos de infección postquirúrgica. Aquí tenemos en la imagen a Charles Chamberlain, que fue un discípulo de Louis Pasteur y fue también su colaborador. Él desarrolló la primera presión de vapor o esterilizador, que se conoce hoy en día como el autoclave. Como les mencionaba, el autoclave ya es la industrialización de la olla a presión, ¿no? Y ya, por supuesto, varía mucho más hay más cambios de presión, se puede en el autoclave hacer un aparato electrónico, se va a tratar pues la presión atmosférica, se va a tratar pues la temperatura, se va a regular todo ello, el tiempo, ¿no? Y es eléctrico. Tenemos aquí a John Tyndall, que en el año 1876, este físico inglés descubrió que las bacterias eran resistentes al calor. Basándose en este descubrimiento, más tarde originó el método de esterilización fraccionada discontinua, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que al igual que en la pasteurización, calentaba los objetos, como por ejemplo los cuchillos quirúrgicos, y de esta manera reducía los microorganismos. Pero se daba cuenta que habían algunos microorganismos que eran resistentes al calor. Entonces los calentaba y drásticamente los enfriaba, ya sea en agua fría o en agua con hielo, ¿no? Entonces, este cambio de temperatura, al igual que la pasteurización, hacía que los microorganismos sean eliminados casi en su totalidad para la época. La investigación de Robert Koch y sus asociados en 1881 sobre las propiedades desinfectantes de vapor y aire caliente, ¿no? Que marcan el comienzo de la ciencia de la desinfección y la esterilización. Idearon el primer vapor que fluye sin presión. O sea, ellos inventaron una aparatología que funcionaba emitiendo vapor, ¿no? Pero sin estar dentro de la olla a presión, ¿no? Sin tener esos cambios de presión atmosférica. Entonces, él esterilizaba por vapor. Quiere decir que el vapor es
eh, proviene del agua caliente y esa vaporización era lo que para él eliminaba los microorganismos. En el año 1885, Ernest von Bergmann, un médico alemán, fue el primero que utiliza el vapor esterilizador para la esterilización de los apósitos quirúrgicos. Quiere decir que él fue el que lo inventó, Robert Koch, pero el primero en usarlo fue Ernest von Bergmann, ¿no? Entonces ya no solamente esterilizaban cuchillos, sino algunos recipientes donde se guardaban ciertos insumos o en los recipientes de vidrio donde se aislaban algunos microorganismos, ¿no? Algunos tubos de ensayo. Entonces todo esto lo esterilizaban con vapor. Muy bien. Aquí tenemos en la imagen a Gustav Neuber, quien fue quien introdujo el cloruro de mercurio en el año 1886 para limpiar el delantal, ¿no? Él fregó los muebles con desinfectante esterilizante y también lo colocaba, pues, este esterilizante en todo lo que tenía contacto con la herida, porque todo material que estaba en contacto, en el caso de una amputación, que era lo más común en esa época, alguna cirugía, se volvía un vector de contagio. Entonces, él, a través de la limpieza con cloruro de mercurio, evitaba pues que este cuchillo pueda contener microorganismos y pueda ser trasladado hacia el siguiente paciente. Alrededor del año 1889, el doctor William Stuart Hasted, para remediar las quejas de una enfermera de la dermatitis causada por las fuertes desinfectantes químicos que utilizaba para realizar el lavado de manos, le preguntó al doctor si podían crear un guante de goma delgada, ¿no? Para proteger sus manos. Y los guantes fueron un éxito, ¿no? En la sala de operaciones porque servían como un aislante. Quiere decir que los microorganismos ya no pasaban de la mano del médico al paciente, ni del paciente al médico, ¿no? Entonces, en los años 1889 se crean los guantes de látex, ¿no? Unos guantes aún rudimentarios, unos guantes que provenían la idea de los guantes de lavar, no los instrumentales, de lavar los cubiertos. Entonces, primero eran unos guantes que no existían tallas, eran tallas únicas, eran bastante gruesos, lo que hacían un poco torpe el movimiento de los médicos al momento de hacer los procedimientos quirúrgicos, pero cumplían su función de una barrera aislante, de una barrera de protección de los médicos, ¿no? Tanto del paciente al médico como del médico al paciente, ¿no? Durante el periodo de 1885 a 1900, los alemanes hicieron muchas contribuciones notables a los principios que rigen la esterilización por vapor y desinfección química. La aplicación generalizada de estos principios, incluida su adaptación al equipo de esterilización. Sin embargo, 30 años más tarde, con la introducción del control de la temperatura en un moderno esterilizador, fue realizada por los fabricantes estadounidenses, ¿no? Entonces, los alemanes utilizaban el vapor, ¿no? Que era ponerlo en una estufa y que este vapor produzca la esterilización de los instrumentales. Pero ya los estadounidenses fueron creando, pues, aparatos más sofisticados en los cuales se podía regular la temperatura, la presión atmosférica y el tiempo de esta vaporización, ¿no? Y ya no solo que sean, pues, colocados sobre una estufa, ¿no? Sino que ya sean productos más modernos y que puedan enchufarse. A principios de 1900, en Europa, se comienza a utilizar el ozono para tratamiento de agua potable, ¿no? Esto, sobre el 90% de todos los sistemas de agua municipales europeos comenzaron a utilizar el ozono. ¿Recuerdan ustedes que durante la pandemia se comenzó a investigar sobre muchos tipos de agentes esterilizadores para el ambiente? Uno de ellos era el ozono, ¿no?
También había pues los rayos UV, había también el amonio cuaternario, pero se utilizaba mucho el ozono. Incluso hoy en día hay áreas hospitalarias que son esterilizadas por ozono. ¿En qué casos? Por ejemplo, en casos de tuberculosis, en casos aún de COVID, ¿no? Y en caso de algunas otras enfermedades infectocontagiosas del tracto respiratorio. Y como podemos apreciar en la imagen, estos eran unos aparatos bastante incipientes. Pero el ozono no solamente va a esterilizar el aire, sino también esteriliza el agua. Y es por eso que en muchos países, incluido Estados Unidos, bueno, los países europeos y en China, se utilizan aparatos incluso ahora de ozono para esterilizar el agua. Por ejemplo, en China, antes de cocinar, colocan sus productos en una pequeña batea con agua y ahí van a introducir un producto que libera partículas de ozono. Entonces, de esta manera se produce la esterilidad de los insumos que ellos van a consumir, ¿no? Aquí, pues, no es masivo el uso de ozono, pero, por ejemplo, en el caso de la lechuga, de algunos vegetales, se utiliza una gotita de lejía, ¿no? ¿Con qué finalidad? De reducir la cantidad de microorganismos, ¿no? Porque tengamos en cuenta que los alimentos que vienen de la chacra y que son vendidos y posteriormente llegan a casa, son sometidos primero a desinfecciones, ¿no? Primero son sometidos a diferentes productos químicos para evitar las plagas. Luego también son sometidos a diversas, están en íntimo contacto con diversos agentes patógenos. También tengamos en cuenta que aquí en el Perú hay un regado que no debería ser, pero que se hace, que es con aguas grises, ¿no? Con aguas hervidas, quiere decir con agua sucia, con agua del desagüe. Entonces, en esta agua van a haber diversos tipos de microorganismos, van a haber coliformes fecales, ¿no? Entonces, es por ello que todos los productos que vienen de la chacra tienen que ser bien lavados. Pero también, si es que tienen la oportunidad de adquirir una aparatología de ozono para el agua, este ozono va a eliminar al 99% todos los microorganismos que son dañinos para el ser humano. Y como les reitero, en China es muy masificado. Ellos en todos los productos que van a ingerir, ya sea productos que vienen de la chacra, incluso los huevos, todo, ellos lo pasan por ozono. Ya sea, por ejemplo, los camarones, el pollo, absolutamente todo, ellos lo pasan por ozono. Debido también a la alta contaminación que tienen allá, que es mucho mayor que la que hay aquí en el Perú. Entonces ellos por reglamento tienen que desinfectarlo todo con ozono. En 1906 se utilizaban los esterilizadores de vapor, ¿no? En los laboratorios de preparación de suero de tuberculosis en Marburg, en Alemania. Se utiliza como fumigante para insectos en el siglo XX este producto denominado óxido de etileno, que fue reconocido como agente antibacteriano alrededor de 1929, cuando fue utilizado para esterilizar especias y pieles importadas. Se ha empleado como un agente esterilizante en la industria y hospitales desde la década de 1940. La esterilización por irradiación desarrollada a partir de entonces se utiliza para la esterilización comercial de suministros quirúrgicos. Aquí podemos apreciar en la imagen este esterilizador que ha sido basado en el diseño de New Sprague, que se introdujo en el año 1933. Estaba equipado con una tapa de válvula de funcionamiento de línea y todo el control de la actuación se centró en la medición de la temperatura con un termómetro situado en la salida de descarga en la parte inferior de la cámara, ¿no? Produciendo un vapor de esterilización. Como podemos apreciar en la imagen, esto es la parte activa. Y aquí es en un recipiente donde se colocaba el querosene.
Este querosene iba a producir fuego, aquí había un mechero, ¿no? Y esto era lo que lo iba a calentar. Como estaba sellado herméticamente, aquí podemos apreciar que estaba sellado con una válvula, entonces el vapor no podía salir. Y al el vapor no poder salir, produce un aumento significativo de la presión atmosférica y se va a romper las membranas de los microorganismos y principalmente de las esporas, consiguiendo así que este vapor de agua elimine en su totalidad los microorganismos de los utensilios y de los equipos médicos. Este es el predecesor, como podemos apreciar. Vean que es rudimentario, es totalmente analógico. Y aquí ya tenemos la otra diferencia, que aquí tenía una válvula, ¿no? Era cerrado de manera manual. Y ya en los años 30 se utiliza este esterilizador. Y una diferencia que podemos ver acá es que ya no tiene un depósito con querosene para que el mechero lo caliente, haciendo, por supuesto, en este caso, que la esterilización sea muchísimo más lenta, porque se tenía que esperar que la llama de fuego caliente el agua que estaba dentro con los instrumentales, ¿no? En este caso, ya se introdujo pues el recipiente de esterilización rígido que se utilizó al inicio con filtros textiles reutilizables, ¿no? Y se introdujo este producto en el año 1930. También se reemplazan pues las válvulas por un manómetro. Entonces el manómetro indicaba la presión, los PSI, en los cuales se encontraban los productos médicos adentro, ¿no? Podía ser 20, 30 PSI, ¿no? Era también de un material superior, revestido, era en aluminio anodizado, ¿no? Y en el año 1960 se sustituye el acero inoxidable para proporcionar una retención de calor óptima y la distribución, porque aquí simplemente era en acero, pero el acero va a hacer que el calor fugue. Entonces, el proceso, además de ser más lento, producía una menor esterilización porque el calor se disipaba a través del acero quirúrgico. En cambio, aquí está el acero, pero está revestido, ¿no? Como si fuera un termo, haciendo que el calor se mantenga por mucho más tiempo. En el año 1947, el médico Percy Spencer, perdón, fue un médico, un ingeniero, descubre la microonda, ¿no? Que esta energía podría usarse para cocinar los alimentos que conducen, pues, el desarrollo del horno microondas que se utiliza hoy en día, ¿no? Pero ese horno microondas era sumamente antiguo y rudimentario, que pesaba 330 kilos y medía 1,67 de altura, ¿no? Pero esto fue quedando en desuso. En el año 1963 se introdujo la esterilización química, que se conoce hoy en día como la esterilización en frío. Y se introdujo un producto denominado glutaraldehído. La solución química fue aprobada por la Agencia de Protección Ambiental, por sus siglas EPA, como un esterilizante para los instrumentos que son sensibles al calor. Hay algunos instrumentales que no pueden introducirse ni en el calor seco ni en el calor húmedo. Sabemos que el calor seco es la esterilizadora y el calor húmedo es el autoclave. Pero hay algunos insumos que no pueden ser sometidos a ninguno de los dos. Entonces se tiene que hacer una esterilización en frío con el glutaraldehído. Se va a dejar por 45 minutos y este producto químico, que es el glutaraldehído al 2%, tiene ciertos excipientes y productos activos que al cabo de estos 45 minutos van a eliminar al 90% todos los microorganismos, ya sean bacterias, virus y esporas. Pero, como les digo, es al 90%. En el caso de una esterilidad
En un centro hospitalario tiene que ser como mínimo el 99%, ¿no? Por eso el glutaraldehído se utiliza solamente en ciertos insumos, no en todos. En el año 1956, según los principios y métodos de esterilización en ciencias de cuidado, fue publicado un libro de texto que establece la norma y la metodología para el procesamiento y la esterilización de los dispositivos médicos que son reutilizables. Por supuesto, los equipos médicos tenemos descartables, que obviamente tienen un solo uso, y luego se desechan. Y normalmente los productos que son de un solo uso, como por ejemplo una jeringa, vienen esterilizados, pero por otro tipo de esterilización, ¿no? Ellos vienen esterilizados por rayos gamma. Y los insumos reutilizables ya son esterilizados, ya sea con agentes químicos como el glutaraldehído, el cloraldehído también, o si no, en calor seco como la esterilizadora o el calor húmedo como el denominado autoclave. El de la foto es Spalding, ¿no? Que en 1968 él fue un médico estadounidense que propuso cómo un objeto debe ser desinfectado o esterilizado, que va a depender justamente del objeto. Tenemos una clasificación que está dividida en tres. Primero, los objetos críticos. Son dichos objetos que entran normalmente estériles, ¿no? Que van a pues, entrar en contacto con un tejido, un sistema vascular, o en el cual va a fluir sangre a través de él, ¿no? Entonces tiene que estar estéril, como por ejemplo lo son pues las vías de administración endovenosa, una jeringa. Esto es un material crítico porque entra en contacto. Luego tenemos los semicríticos, que son objetos que tocan membranas o mucosa de la piel, pero que no está en contacto íntimo, ¿no? Necesita así una desinfección de alto nivel, pero al no estar en contacto íntimo se denomina semicrítico. Y tenemos los no críticos, ¿no? Que son objetos que tocan solamente una piel intacta. A diferencia de los semicríticos, sí van a tocar pues una piel que está dañada, lacerada. Y los críticos son los invasivos, ¿no? Que tienen que tener un nivel de esterilidad muy elevado. En el año 1989 se utiliza el ozono como esterilizador para aplicaciones de cuidado de la salud, que fue desarrollado por Life Support en Pensilvania y fue autorizado para su comercialización por la FDA. Entonces, estos aparatos de ozono, desde el año 1989, comenzaron a usarse para producir esterilidad y desinfección en las áreas hospitalarias. Como les digo, hasta el día de hoy se utiliza el ozono para desinfectar y esterilizar las áreas donde los pacientes pues tienen TBC, donde tienen algunas infecciones respiratorias altamente contagiosas. En esos casos se utiliza el esterilizador de ozono. También en el año 1989, Stericysten fue un sistema de ácido peracético a baja temperatura que se utilizó para los dispositivos endoscópicos, ¿no? Entonces, un dispositivo endoscópico es un dispositivo crítico porque va a entrar en el tracto digestivo. Entonces, tiene que tener una completa esterilización, ¿no? La camarita que se utiliza en la endoscopía o el PAF o punción de punta fina, aspiración también de punta fina que se utiliza para las biopsias, tiene que clasificarse como crítico porque entra en contacto íntimamente y si hace una biopsia, por supuesto que tiene que estar completamente estéril al 99.9%, ¿no? Entonces, también el mismo año, en 1989, se introdujo el autoclave por vapor de alta velocidad, ¿no? Aquí podemos apreciar, este es un aparato que se utiliza mucho en los hospitales, porque, como les menciono, se puede regular la temperatura, la presión atmosférica y el tiempo. Se usa también mucho en la odontología. Yo soy cirujano dentista y en los centros odontológicos se utiliza mucho el autoclave, ¿no? Porque nosotros tenemos instrumentales de acero quirúrgico,
pero tenemos también instrumentales de plástico o instrumentales, pues, que son de otro tipo de materiales, como por ejemplo lo son la pieza de mano, que comúnmente se conoce como turbina, ya que tiene rotores cerámicos. Y si lo colocamos en el calor seco, pues se va a quemar, ¿no? Las limas de endodoncia también solamente se pueden esterilizar en el autoclave, ¿no? Tenemos también muchos insumos de plástico y todos ellos se tienen que esterilizar religiosamente en el autoclave. En el año 1993, la FDA aprueba el Sterrat, que es un esterilizador de plasma. Es un esterilizador muy moderno que se usa también para todo tipo de insumo hospitalario. Luego tenemos conceptos, ¿no? Hemos hablado de la esterilización, pero no puede haber esterilización si previamente hay limpieza. Por poner un ejemplo, si se hace un tratamiento médico y el instrumental está pues con sangre, no va a pasar directamente a la esterilizadora o al autoclave, ¿no es cierto? Primero tiene que ser limpiado, tiene que ser desinfectado. Y una vez que ha pasado por ese proceso que ahora vamos a explicar, recién se empieza en la fase de esterilidad. Quiere decir que luego de ser utilizado para un procedimiento médico, tiene que pasar por el proceso de limpieza, desinfección y luego recién pensar en la esterilidad, ¿no? Entonces tenemos el concepto. ¿Qué es la limpieza? La limpieza es una acción que consiste en retirar la materia orgánica o suciedad que encontramos sobre las superficies. Los efectos de la limpieza, a diferencia de los de la desinfección, pueden percibirse a simple vista. Claro, un instrumental que está con sangre se lava y ya no está con sangre. Entonces la limpieza se ve a simple vista, a diferencia de la desinfección y la esterilidad. Porque si nosotros vemos un instrumental no estéril y un instrumental estéril, a simple vista no notamos ninguna diferencia, absolutamente ninguna, salvo que ya en las cajitas vamos a ver la cinta testigo y eso nos va a indicar que el producto ha sido esterilizado, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, como le decía, los efectos de la limpieza, a diferencia de los de la desinfección, pueden percibirse a simple vista. Es decir, el ojo humano es capaz de detectar la presencia de suciedad, pero no va a poder el ojo humano nunca ver la presencia de virus o bacterias. Esta acción ayuda, además, a eliminar algunos condicionantes por los cuales los microorganismos se reproducen. ¿Qué productos necesitamos para la limpieza? Los productos que se usan para la limpieza de las superficies se denominan limpiadores o detergentes y es en función de su nivel de pH. Estos sirven para eliminar restos de grasa, suciedad, incluso sangre, y para aplicar los detergentes o limpiadores necesitamos paños, preferiblemente de tejido. Mediante una acción mecánica, además de arrastrar la suciedad, también arrastramos parte de los microorganismos presentes en la superficie, pero no los eliminamos, ¿no? Entonces, como podemos apreciar en la imagen, para realizar la limpieza de los insumos quirúrgicos o los insumos médicos, por supuesto, se tiene que estar protegido con los EPP como corresponde. Aquí en la imagen lo que le faltan son los lentes. ¿Por qué? Porque cuando se están lavando el instrumental van a salir gotículas y estas gotículas pueden albergar microorganismos que van a ingresar por la vía conjuntival y sabemos que la vía conjuntival es ampliamente irrigada, entonces va a pasar rápidamente al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces tiene que tener todas las vías de esterilidad, por supuesto que tiene que tener guantes, tiene que tener gorro, mascarilla, y aquí lo que faltó son los lentes, ¿no? Este es el primer paso. Y como se indica aquí, se va a verificar a simple vista qué material está limpio y qué material no está limpio, qué material está con sangre y cuál no, qué material tiene restos adiposos y cuál no. Muy bien.
Ahora vemos la desinfección. ¿Qué es la desinfección? La desinfección es una acción que consiste en eliminar los microorganismos que viven sobre las superficies. En este caso, es especialmente importante que esta acción se aplique justo después de la limpieza, garantizando que la superficie esté libre de la materia orgánica. ¿Cuál es el resultado de desinfectar sin haber limpiado antes? La desinfección queda inválida, ya que la materia orgánica tiene la capacidad de inactivar los productos desinfectantes. Entonces, no puede existir una desinfección si antes no hay una limpieza. Por lo mismo, tampoco va a existir una esterilización correcta si antes no hay una desinfección o no hay una limpieza. Entonces, tengamos en cuenta que el primer paso de la esterilidad es la limpieza, que es el lavado del instrumental. Luego viene la desinfección, y la desinfección siempre se va a hacer con productos químicos, siempre. ¿Qué productos necesitamos para la desinfección? Para este proceso necesitamos productos que pueden presentarse en múltiples composiciones y formatos. Lo importante en este caso es observar el carácter del desinfectante. Estos productos se especializan en función del microorganismo ante el cual son efectivos, como por ejemplo el virus, las bacterias, los hongos y las levaduras que queremos eliminar, distinguiendo entre virucidas, bactericidas y fungicidas, ¿no? Hay un producto para cada uno de ellos. A la hora de elegir el desinfectante para la industria alimentaria o para ámbitos sanitarios, estos productos deben poseer, por supuesto, un registro, ¿no? Un registro sanitario, por supuesto. Aquí en la imagen podemos apreciar que está haciéndole la desinfección, ¿no? Se ve que aquí en la bandeja está una hoja, que es el campo para desinfección, que se conoce en el área odontológica, que puede ser pues un campo o puede ser incluso un papel toalla, ¿no? Porque esto todavía no pasa la esterilidad. Entonces, estos productos están secos porque ya pasaron la limpieza y la limpieza es con chorro de agua y detergentes. Pero recordemos que con la limpieza no se eliminan los microorganismos, solo se arrastran, se desplazan de un lugar a otro. Aquí en la imagen vemos que está haciendo la desinfección de productos odontológicos. Lo que tiene en la mano se denomina cárpula, que sirve para administrar anestesia. Entonces, aquí en esta gasa, en este paño, probablemente tenga algún producto para la eliminación de las bacterias, que es lo que más se ve en la consulta odontológica. Pero también puede ser que el paciente tuvo candidiasis. Entonces vamos a utilizar productos para los hongos, ¿no? Puede ser que tuvo gingivoestomatitis herpética. Entonces vamos a tratarle los virus. Ahora, como se hace sumamente complejo tener productos para cada tipo de virus, para cada tipo de bacterias, hay productos químicos que engloban todos estos, como por ejemplo el sablón. Entonces, el sablón es un desinfectante sumamente efectivo. Luego que se ha lavado este instrumental, se ha secado, ¿no? Se ha dejado orear. Luego viene la desinfección, como les reitero, aquí con el pañito y se tiene que ser muy exhaustivo por todas las zonas. Luego de esto ya pasaríamos al siguiente paso, que es justamente la esterilización. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué es la esterilización? La esterilización, a diferencia de la desinfección, es la acción mediante la cual se eliminan todos los seres vivos que puedan haber en la superficie. Como bien sabemos, existen microorganismos patógenos y otros que no lo son. Mientras la desinfección acaba únicamente con los patógenos, el proceso de esterilización no contempla esta distinción, sino que acaba con todos los microorganismos, sean patógenos para el humano o no, acaba con todos. La esterilización es una técnica muy común en ámbitos sanitarios de alto riesgo o en industrias con una producción muy precisa. ¿Qué productos necesitamos para la esterilización? La esterilización puede llevarse a cabo mediante procedimientos físicos o químicos. Un ejemplo de procedimiento físico sería el autoclave, una técnica que emplea altas temperaturas en húmedo.
o también los hornos de esterilización, ¿no? Ambos van a producir la esterilización, pero como mencioné minutos atrás, también puede ser por productos químicos en la denominada esterilización en frío, ¿no? Aquí en la imagen podemos ver que se utiliza el autoclave. Ahora, para utilizar el autoclave se tienen que colocar en estas bolsitas, ¿no? Que por supuesto hay una aparatología para cortarlas y poder ingresarlas en el autoclave, ¿no? Porque lo que va a esterilizar el autoclave no es el calor íntimamente relacionado con el producto, sino el cambio de presión atmosférica. A diferencia del calor seco. En el calor seco no se coloca esta envoltura. El calor seco, el instrumental entra directamente, porque lo que esteriliza es el calor, el tiempo, ¿no? En el caso del calor seco puede ser que esté a 150 grados por 2 horas, puede ser que esté a 180 grados por hora y media o a 200 grados por 1 hora. En el autoclave vamos a tener diversidad de factores porque podemos aumentar, en el horno de calor seco solo aumentamos el calor y el tiempo. En el autoclave vamos a aumentar calor, tiempo, pero también la variable presión atmosférica. Tenemos ahora el concepto de esterilización en frío. ¿Qué es y cómo se realiza? La esterilización es un proceso fundamental en muchas áreas, ya que permite eliminar los microorganismos presentes en materiales y en superficies, evitando la contaminación y la propagación de enfermedades. Uno de los métodos de esterilización más utilizados es la esterilización en frío, que consiste en la eliminación de microorganismos utilizando agentes químicos o físicos a temperatura más baja que las utilizadas en otros métodos de esterilización. Y aquí, por ejemplo, se está utilizando un producto muy bueno que es el Oxoral. Este producto lo he usado en la consulta odontológica y es muy bueno para la esterilización en frío, ¿no? Aquí se van a colocar los insumos, los instrumentales odontológicos y se va a dejar reposar por 45 minutos. El tiempo del fabricante es de 15 minutos, pero por protocolo se va a dejar un poco más. Puede ser media hora, 25 minutos, ¿no? Y el sablón, que es el más común, se usa por 45 minutos. Al igual que el glutaraldehído, también se deja por 45 minutos. Es lo que dicta el protocolo. Y siempre tenemos que seguir los protocolos de esterilización, que va a ser una clase que vamos a ver más adelante. Bien, tenemos ahora los tipos de esterilización en frío. Existen varios métodos para esterilizar en frío, cada uno de los cuales utiliza diferentes agentes y técnicas. A continuación mencionamos algunos de los más comunes. Por ejemplo, tenemos la esterilización por óxido de etileno. Este método utiliza gas de óxido de etileno para esterilizar materiales. Los objetos se colocan en una cámara de esterilización y se exponen al gas, que va a penetrar en los objetos y va a destruir los microorganismos. Este método es especialmente útil para esterilizar materiales sensibles al calor, como lo son los plásticos, las gomas y los tejidos. Tenemos también esterilización por plasma frío. Y hace un momento hemos visto el aparato, ¿no? Que el Serrat. En este método se utiliza un gas ionizado para esterilizar los objetos. La energía del plasma destruye los microorganismos presentes en los materiales. Este método es especialmente útil para esterilizar objetos con superficies irregulares o para esterilizar superficies que no pueden ser sumergidas en líquidos. Tenemos también esterilización por peróxido de hidrógeno. En este método se utiliza una solución de peróxido de hidrógeno para esterilizar objetos. La solución se aplica a los objetos y se deja actuar durante un tiempo determinado. Después se retira la solución y se secan los objetos. Este método es especialmente útil para esterilizar objetos que no pueden ser esterilizados por calor, ¿no? Sabemos que el peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada, ¿no? Y hay un esterilizador
que es a base justamente de esta agua oxigenada, pero ya con otros compuestos químicos y con otro principio activo. Muy bien, tenemos las ventajas y desventajas de la esterilización en frío. Esta esterilización en frío presenta ciertas ventajas y desventajas en comparación con otros métodos de esterilización. Algunas ventajas son que se puede esterilizar materiales sensibles al calor. Uno de los principales beneficios de la esterilización en frío es que se puede esterilizar materiales que no pueden ser expuestos a alta temperatura. Esto incluye plásticos, gomas y tejidos. Hay muchos insumos médicos, odontológicos, también que no pueden ser sometidos a altas temperaturas. Entonces, es necesariamente, se tiene que hacer la esterilización en frío. También tenemos que es menos dañina para algunos materiales. La esterilización en frío puede ser menos dañina para algunos materiales que otros, como lo son la esterilización por calor o también el autoclave. Este método es útil para esterilizar superficies irregulares. La esterilización en frío puede ser útil para esterilizar objetos con justamente superficies irregulares o para esterilizar superficies que no pueden ser sumergidas en líquidos, ¿no? Pero no todo producto es perfecto. También presenta algunas desventajas, como lo son, que puede ser menos efectiva para algunos microorganismos. En algunas veces la esterilización en frío puede ser, como les reitero, menos efectiva para matar ciertos tipos de microorganismos en comparación con otros métodos justamente de esterilización, ¿no? Pero también puede ser más costosa. La esterilización en frío puede ser más costosa que otros métodos de esterilización debido a la necesidad de utilizar agentes químicos o equipos especializados. Por supuesto, porque en la esterilización en calor seco, vamos a introducir los instrumentales en el horno y vamos a colocar la temperatura y el tiempo. Solamente vamos a gastar energía eléctrica. En el caso del autoclave, vamos a introducir los instrumentales en dicho aparato y vamos a gastar el empaque, vamos a gastar luz y vamos a utilizar agua. Entonces se va a utilizar una triada, ¿no? 3 productos. Pero son productos pues de bajísimo costo. Pero en el caso de la esterilización en frío, vamos a utilizar una gran parte del producto, porque tenemos que llenar una bandeja. Entonces, por ejemplo, en el caso del sablón, sirve solamente para 6, de 5 a 6 bandejas para esterilizar. Además, que toma bastante tiempo, este líquido ya no se puede reutilizar y se tiene que desechar. Entonces, en el caso del calor en seco, podemos usarlo una infinidad de veces. En el caso del calor húmedo como el autoclave, también vamos a usarlo muchas veces. Y vamos a reutilizar el agua, ¿no? Perdón, el agua lo vamos a eliminar y también vamos a eliminar el empaque. Pero es mucho más costoso utilizar el producto químico porque como les reitero, el sablón que vale aproximadamente 80 soles, hasta 120 soles, se va a utilizar para solo 5 veces que se va a llenar una bandeja pequeña, ¿no? Como aquí menciono, puede requerir más tiempo, ¿no? En algunos casos la esterilización en frío puede requerir justamente más tiempo que otros métodos de esterilización debido a los tiempos de exposición. También aquí me faltó mencionar la desinfección por ultrasonido. Es una desinfección que se está utilizando bastante en los centros hospitalarios y también en las clínicas odontológicas, porque a través de la vibración ultrasónica se ha descubierto que se pueden eliminar una gran cantidad de microorganismos. Entonces, hay establecimientos de salud que la desinfección ya no la hacen con productos químicos, sino la hacen con vibración ultrasónica. Y después, por supuesto, tiene que pasar por los procesos de esterilidad según la aparatología que ellos utilicen o según la disposición de los centros de esterilización, ¿no? Ya sea que el instrumental va a pasar por calor seco o por calor húmedo.
Tenemos aquí la preparación para la esterilización en frío. Antes de esterilizar en frío, es importante preparar adecuadamente los materiales que se van a esterilizar. Algunos de los pasos que se deben seguir incluyen limpiar los materiales. Primero, los materiales que se van a esterilizar deben estar limpios del proceso de esterilización en frío. Esto puede incluir primero lavarlos con agua y jabón o desinfectarlos con agente desinfectante o con vibración ultrasónica como les acabo de mencionar. Se debe también embalar los materiales adecuadamente. Los materiales deben ser embalados adecuadamente para evitar su contaminación durante el proceso de esterilización. El embalaje puede incluir bolsas de esterilización o contenedores especiales diseñados para la esterilización en frío, como son una especie de tuppers donde se van a introducir estos materiales y tienen que ser unos tuppers herméticos, porque estos productos de la esterilización en frío van a emitir algunos gases y esos gases son tóxicos, ¿no? Por ello se tiene que colocar una mascarilla especial en el caso de la esterilización en frío. Y también es muy importante etiquetar los materiales. Es importante justamente etiquetar estos materiales que se van a esterilizar con la información sobre el tipo de esterilización utilizada, la fecha de esterilización y el nombre del operador que realizó dicho proceso de esterilización. Muy bien. Tenemos el proceso de esterilización en frío. Este proceso varía según el método utilizado, pero en general incluye los siguientes pasos, como lo son: colocar los materiales en la cámara de esterilización o aplicar el agente esterilizante según las instrucciones del fabricante. También, exponer los materiales al agente esterilizante durante un tiempo necesario para destruir los microorganismos presentes. Retirar los materiales de la cámara de esterilización o retirar el agente esterilizante según las instrucciones del fabricante. Y también se deben secar los materiales antes de su uso. Por supuesto, si vamos a colocar los materiales húmedos en el calor en seco, que es la esterilizadora, se van a manchar. Y lo mismo va a suceder en el autoclave, ¿no? Cuidados posteriores a la esterilización. Después de la esterilización en frío, es importante manipular adecuadamente los materiales esterilizados para evitar su contaminación. Algunos consejos para cuidar los materiales esterilizados son manipular dichos materiales con guantes estériles o con las manos lavadas. Y también las manos, por supuesto, desinfectadas. Almacenar los materiales en un lugar limpio y seco hasta su uso. Y revisar los materiales para asegurarse de que no hayan sido contaminados. Aquí les voy a hacer una pregunta. Me pueden responder en el chat. ¿Saben ustedes cuánto tiempo dura un material estéril almacenado? Ahí en el chat me pueden responder. Sonia Anticona, 6 meses, no, demasiado. A ver qué dicen. A ver, coloquen sus respuestas. Estamos hablando de un material estéril que se ha sacado del horno, ha enfriado y se ha colocado correctamente, o sea, su almacenamiento ha sido correcto. La persona que ha manipulado ha usado guantes quirúrgicos y lo ha almacenado en un cajón especial del centro hospitalario que se encuentra completamente limpio y desinfectado. Muy bien. Bien. Gianmarco Rivera Mendoza contestó correctamente. 2 semanas. Entonces, para tenerlo en cuenta, que un material estéril, correctamente almacenado, correctamente sellado, ¿no? Cerrado, va a durar 2 semanas estéril. Luego de estas 2 semanas, pues la esterilidad se pierde, ¿no?
y lo que se recomienda es nuevamente que este instrumental pase por un periodo de esterilidad. Brigitte Chiroque dice, yo dije, vamos a ver, sí, efectivamente, Brigitte, dijiste 2 semanas, es correcta tu respuesta, está muy bien. Diana Jacqueline pregunta, ¿en base a qué documentos se dice que duró 2 semanas? En los documentos de los protocolos de esterilización. Más adelante, en las siguientes clases, tenemos una clase de protocolo de esterilización y ahí, a través de un manual médico, he colocado pues los protocolos de esterilización, que es de 2 semanas. Diana dice que le indicaron una supervisión que es 1 semana. Lo que sucede es que cuando hay una inspección, se van a catalogar los materiales, ¿no? Estamos hablando en general de un material en calor seco, son 2 semanas. Pero hay otro tipo de materiales según cuál ha sido la manera que se ha esterilizado, según el material y también según, por ejemplo, si está en un cajón y ese cajón quiere decir, sacamos un material y este material se colocó en un cajón y ese cajón no se abre 2 semanas. Pero si el cajón se abre todo el tiempo, pues va a durar menos, probablemente 1 semana, 5 días, ¿no? Porque al abrir el cajón se expone a los patógenos que van a ver siempre en los centros hospitalarios, ¿no? Fiorella Sedano dice, esta norma depende también del hospital. Los hospitales pueden tener su norma, pero siempre se van a basar en los manuales del Ministerio de Salud. Y la norma indica que son 2 semanas. Ahora, esta norma puede variar, ¿no? Pero en general, la norma actualizada es de 2 semanas. Muy bien. A ver. Se ve la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? Perfecto. Vamos a continuar. Aquí tenemos, pues, en la imagen un aparato de esterilización amplio, ¿no? Grande, que se utiliza en las vías hospitalarias. Bien, entonces, si tienen alguna pregunta, pueden realizarla en este momento. ¿Tienen alguna pregunta sobre la esterilización, sobre la historia de la esterilización? Recordemos que la esterilización está muy presente en nosotros, ¿no? Por ejemplo, los biberones siempre se van a colocar, se van a hervir, ¿no es cierto? Eso es un proceso de esterilización, incipiente, pero lo es. La limpieza lo vemos todos los días en casa. Si se cocina, se limpia, ¿no es cierto? Entonces, eso es un protocolo de limpieza. La desinfección también, porque nosotros en casa vamos a utilizar productos químicos para hacer la desinfección, ¿no es cierto? Por ejemplo, la lejía produce desinfección. Ya la esterilidad la vamos a ver, como les digo, como en el caso de que se hierve el biberón, también hay personas que hierven las cucharas de madera, ¿no? Ese es un principio, algo muy básico sobre esterilidad, pero la esterilidad se está dando, ¿no? Entonces, el concepto de esterilización en sí es para los centros médicos, para los consultorios externos, por ejemplo, en un consultorio dental se utiliza mucho el calor seco y se utiliza el calor húmedo. Por ejemplo, en un consultorio de podología, su instrumental también va a ser sometido al calor de un horno seco. Entonces, eso también es esterilidad, ¿no? Por supuesto, siempre hay que tener, pues, los valores, los protocolos de la esterilidad como corresponde. Después de sacar un producto, ¿no? Un insumo, un instrumental, ya sea del autoclave o del calor en seco, tenemos que procurar manipularlo como corresponde.
ya sea con guantes quirúrgicos, ya sea con guantes de látex, ¿no? Porque si el instrumental está dentro de una caja, también incluso en los hospitales lo hacen con guantes de látex, ¿no? La idea es que la cadena de esterilidad se mantenga. Entonces, si cumplimos con todos los protocolos, ¿no? De primero la limpieza, luego la desinfección, posteriormente la esterilización, y al momento de retirar el instrumental estéril, cumplimos con los protocolos utilizando guantes quirúrgicos y todo ello, pues los productos estériles van a durar el tiempo que dice el protocolo de 2 semanas. Pero si en algunos casos no se sigue pues esta cadena de esterilidad, los productos van a durar un poco menos, ¿no? Entonces, eso es. A ver, Sonia Anticona pregunta, ¿cuál es la diferencia entre desinfección y asepsia? La desinfección la vamos a realizar en los productos y la asepsia la vamos a realizar en el paciente, ¿no? Más adelante, en las siguientes clases, vamos a poner énfasis a los conceptos de asepsia y antisepsia, ¿no? Por poner un ejemplo, cuando en la rama de la odontología hacemos algún corte externo, para casos de abscesos, también en el caso de celulitis, tenemos que hacer la asepsia y la antisepsia de la zona. Por supuesto, vamos a utilizar material correctamente estéril. Entonces, hacemos la asepsia y la antisepsia de la zona para que los microorganismos que se encuentran en la piel circundante a la zona que vamos a hacer la punción o el corte no nos puedan infectar esa zona, ¿no? Entonces, esa sería una diferencia. Pero vamos a entrar a mayor detalle en las siguientes clases, ¿no? Con todos los conceptos y con las normas de bioseguridad como corresponde. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, ¿qué productos creen ustedes que no se podrían colocar en el horno de calor seco, en la esterilizadora? ¿Qué productos o qué insumos no se podrían colocar? Me escriben en el chat, por favor. ¿Qué productos creen que no se podría colocar en la esterilizadora de calor seco? Diana Jacqueline coloca plástico. Muy bien. ¿Qué más? Anaís Huarcaya coloca papel. Muy bien. ¿Qué más? Les pregunto, ¿la tela se podrá colocar? Muy bien, la tela no se puede colocar, los líquidos tampoco. ¿El vidrio se podrá colocar? De acuerdo. Muy bien. Entonces, el calor seco tiene algunas limitaciones. Tiene ciertas limitaciones el calor seco, ¿no? En la práctica odontológica, como les mencionaba, no podemos colocar las piezas de mano, ¿no? Que son las turbinas. No podemos colocar tampoco el instrumental que utilizamos para tomar las impresiones, que son los moldes, ¿no? Los modelos. No lo podemos colocar ahí. Para esos casos vamos a utilizar el autoclave, que normalmente los centros odontológicos que tienen pues la licencia de las DIRIS están pidiendo autoclave. No todos lo tienen, pero la mayoría están tratando de implementarlo porque a diferencia del calor seco de un esterilizador, por ponerles un ejemplo, un esterilizador lo puede encontrar en 350 o 400 soles. Un esterilizador nacional, calor seco, pero un autoclave vale 8,000. Entonces la diferencia es abismal, es abrumadora, ¿no? Pero hoy en día ya están exigiendo pues que
para mejorar los niveles de bioseguridad y los niveles de esterilidad, están exigiendo ya en diversas consultas externas, no solo odontológicas, pero están ya requiriendo el autoclave. Pero como les reitero, de 400 soles a 8.000 soles hay una barbaridad de diferencia, ¿no? Es una diferencia muy significativa. Pero se debe tener en cuenta para eliminar los microorganismos, pues como corresponde, y para dar la esterilidad en los procesos como corresponde. Si no tienen alguna pregunta, le damos pase al coordinador.